Y nuestro personaje esta noche en Nocturna de RCN es un pensador latinoamericano, es filósofo, es experto en geopolítica, es profesor universitario. Se trata del ciudadano peruano Miklos Lucas, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Nocturna de RCN. Miklos, es un gusto y un privilegio contar con usted y con su presencia en nuestro programa. Bueno, Julián, muchísimas gracias por la invitación a RCN también y a toda la gente de Colombia que nos está escuchando. Para quienes no están muy enterados o muy familiarizados con el nombre de Miklos Lucas, Mm. pues es uno de los jóvenes pensadores que están intentando enderezar esa corriente que nos está invadiendo de unos años para acá, que la han denominado y le han puesto un ropaje falso y mentiroso que lo llaman progresismo. Cuando a ellos se les agotó el término de socialismo, cuando se les agotó el término de comunismo, pues como son unos expertos en poner nombres y en dar configuraciones que no son, pero además tienen arte y tienen creatividad, pues surge el término del progresismo. ¿Quién se opone al progreso? Pues nadie, ni nosotros tampoco, ni quienes no compartimos su ideología o su corriente, pues no es que estemos en contra del progreso, pero se van tomando banderas, a propósito de banderas, como la del arco iris, que era la bandera de los olímpicos, y abusivamente se la tomaron para identificar algunos colectivos, pues ahora se tomaron la palabra progresismo, como se han tomado la palabra pueblo, como se han tomado la palabra pobreza y pobres. Entonces se toman ciertas denominaciones y se van apoderando de ellas y se van haciendo dueño de esa ideología y por eso van creciendo en el mundo. Miklos, con usted habría que profundizar, ponernos el tanque de oxígeno, bucear en temas muy profundos de la actualidad mundial, de la geopolítica internacional, pero estoy interesado en escucharlo sobre el tema del transhumanismo. Transhumanismo que involucra inteligencia artificial, nanotecnología, y entonces la gente está descrestada con eso y la gente dice, pues vamos para adelante, la humanidad y el cerebro humano están evolucionando de tal manera que nos van a llevar a un mundo mejor, subrayo un mundo mejor. Y parece que hay actitudes y estrategias perversas que se ocultan detrás de ese transhumanismo. ¿Por dónde quiere comenzar, si es tan amable, Miklos? Bienvenido a Nocturna RCN. Bueno, Julián, gracias. Creo que sería lo más útil para la gente que nos escucha es primero saber qué es el transhumanismo, ¿no? Mucha gente quizás no sepa lo que es. Entonces, la definición del transhumanismo es, antes que nada, una especie de filosofía, una especie de concepción antropológica, una religión místico-secular, ¿no? Que busca mejorar, y uso su palabra, la palabra de los transhumanistas, mejorar las capacidades del ser humano en lo intelectual, en lo físico, en lo cognitivo e incluso en lo moral. Para ello, los transhumanistas dicen que esta mejora se realizará aplicando tecnologías al propio ser humano. Y estas tecnologías que pueden ir desde la inteligencia artificial, como la edición genética, la robótica, la nanotecnología, con estas aplicaciones tecnológicas en el cuerpo del ser humano, este ser humano será mejorado, ¿no? Es decir, hay una especie de upgrade tecnológico. Es también la negación negativo, porque ellos básicamente lo que están diciendo es, tenemos un ser que es inferior, un ser que no está plenamente desarrollado. Vamos a decir, la evolución darwiniana es una evolución lenta, toma millones de años, es una evolución cruel, ¿no? El fuerte se impone al débil y no, es una evolución que teleológicamente no conduce a nada, o sea, no hay una teleología, no sabemos en qué nos vamos a convertir. Entonces, el transhumanismo lo que hace es tomar control de este proceso evolutivo y lo direcciona, lo acelera y le marca un propósito, es decir, sí podríamos tener una concepción de hacia dónde queremos ir como especie. Entonces, básicamente es la negación de los procesos naturales y vamos a decir, el control que toma el ser humano de su propio proceso evolutivo. Entonces, es en esencia una
ideología profundamente antihumanista. Y esto es curioso porque los transhumanistas lo que dicen es buscar mejorar al ser humano. Ahora, esto es una palabra que engloba mucha fe, porque una cosa es mejorar y otra cosa es modificar. Los transhumanistas no nos pueden asegurar que esas, entre comillas, mejoras sean tales. Son modificaciones, pero algunas de esas modificaciones podrían salir mal. Y el problema es que de salir mal, ¿cómo corregiríamos el rumbo? No nos dan respuestas sobre eso. Entonces es básicamente jugar a ser dioses. Y el problema es que los conocimientos que tenemos en muchas áreas, ¿no? De la fisiología, de la psicología, de la anatomía del ser humano, aún son áreas grises en la genética también. Entonces no sabemos, por ejemplo, ni siquiera definir lo que es el consciente o el subconsciente. No sabemos cómo funcionan todos los genes del cuerpo, cómo operan no solamente a nivel individual, sino a nivel conjunto, lo que se llama el efecto pleiotrópico. Y aún así ya estamos buscando modificar nuestros cerebros, modificar nuestros cuerpos. Es básicamente una apuesta a futuro muy riesgosa, donde nadie nos garantiza resultados de mejora. Miklos, pensador, ¿podríamos decir que el transhumanismo es una bandera del progresismo? Absolutamente, absolutamente. Aquí también cabría otra definición de qué es el progresismo. Correcto, Se, correcto, se lo se, agradezco. Sí, el progresismo está mal definido y la difusión del concepto está mal hecha. Se asocia progresismo de manera incorrecta o parcial a corrientes de izquierda, principalmente neomarxistas. Pero en realidad el progresismo también puede entrar por la llamada derecha liberal o con lo que se conoce como derecha liber, progre. Básicamente un progresista, es apelar a esta idea de progreso, lo que busca es reformas políticas, económicas, sociales y culturales, incluso antropológicas, utilizando como medio de transformación la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Un progre es aquel que cree que se puede reformar o revolucionar utilizando la ciencia y la tecnología como medios de revolución o de cambio. Y por lo tanto, en ese sentido, el progresismo puede ser, como le decía, de derechas y de izquierdas. Lo pongo de manera muy sencilla. Los progresistas son anticristianos y el anticristianismo puede venir desde la izquierda y desde la derecha. En el caso de la izquierda, el marxismo lo que buscaba era la abolición de la religión, ¿no? Marx señalaba que la religión era el opio del pueblo porque se convierte en un obstáculo para imponer ¿no? la deidad del Estado. Entonces, quieren reemplazar a Dios por el Dios Estado. Desde el lado de la derecha, la crítica es hacia la creencia en cosas que no sean científicamente comprobables. Es decir, el progre de derecha lo que hace es criticar esta posición trascendental o espiritual, ¿no? de las personas y decir que esas creencias son básicamente mitos, son leyendas, son cuentos de hadas y que el único camino para la verdad es la ciencia y la tecnología, es decir, las verdades científicas. Entonces, desde ambos campos se puede encontrar un ataque profundo al cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo es importante en este sentido? Porque el cristianismo lo que aporta es valores morales y principios morales absolutos. Absolutos. Por ejemplo, el cristianismo lo que hace es aportar un compás moral muy importante, ¿no? A través, por ejemplo, de los 10 mandamientos, que es una especie de código de comportamiento básico. El cristianismo lo que hace es ayuda a guiar el comportamiento de los seres humanos. En el caso del progresismo, la única forma de que el progresismo tenga éxito es cayendo en el mundo del relativismo, es decir, en la ausencia de verdades absolutas, en lo que hoy se conoce, por ejemplo, como el periodo, no, el periodo de la postverdad, donde ya no importan las verdades objetivas, sino los sentimientos también priman. Es curioso y resulta paradójico que quienes propugnen ¿no? la solución científica eh, encuentren en el relativismo un campo fértil para llevar a cabo ¿no? sus planes, sus propósitos, sus proyectos. Eh, Ese sería el primer punto, el anticristianismo. El segundo punto es este secularismo muy fuerte, ¿no? La imposición de un gobierno absolutamente secular, donde toda religión sea básicamente, no, ni siquiera separada, sino incluso abolida. Entonces, puedes encontrar variantes progresistas de izquierda y de derecha. ¿Y por qué?
el progresismo es peligroso, nuevamente, porque el progresismo, para que tenga éxito, debe consolidar en los principios del relativismo, es decir, la ausencia de verdades absolutas. El segundo principio, el utilitarismo, es decir, que algo va a ser bueno o malo, no en función de su bondad o maldad inherente, sino en función de su utilidad. Por ejemplo, si algo funciona, es útil. Si una persona que está trabajando en una empresa es útil a la empresa, bueno, eso se considera algo bueno. Si una persona no es útil para una empresa, bueno, esa persona, independientemente de las consideraciones personales que pueda haber, si es una persona discapacitada, es una persona que ha tenido problemas personales, esa persona va a ser considerada inútil y va a ser descartada. Otro punto y otro ejemplo para ilustrar, el caso del aborto. En el caso del aborto, el ser humano que esté en el vientre materno va a ser considerado para las abortistas inútil, porque limitaría el proyecto de vida de estas mujeres. Por lo tanto, al ser inútil, tiene que ser eliminado. Es decir, en ese sentido el progresismo es relativista, utilitarista y materialista. El progresismo prescinde de cualquier dimensión espiritual del ser humano. Para el progresista solamente somos materia y estamos gobernados por leyes físicas, biológicas y químicas. No existe una dimensión espiritual, no existe una dimensión trascendental. Este es otro punto importante del progresismo. Así que, ¿por qué es peligroso el progresismo? Porque adopta una visión teórica del ser humano. El ser humano no solamente se mueve por principios de utilidad, también se mueve por principios de compasión. No todo es material. El hecho de que el ser humano crea en cosas, aún los ateos creen en no creer nada, siempre es una cuestión, una condición muy propia del ser humano. Y el concepto del relativismo también es problemático porque si bien los seres humanos tenemos puntos de vista particulares, podemos convenir que existen males y bienes absolutos. Por ejemplo, matar a un bebé por puro placer se consideraría un mal absoluto, ¿no? Pero para los progresistas esto también sería debatible. Es precisamente por eso es que es una ideología muy problemática, porque es una ideología deshumanizante. Claro. Miklos, los progresistas y quienes practican esta corriente, pues navegan dentro de las contradicciones y parece que es propio y es válido para sustentar todas sus tesis. Las contradicciones son abiertamente contradictorios entre ellos mismos. Entonces, Ujú, a veces sus posturas no se entienden por lo contradictorias que son. Pero ujú, más que un error, más que uno diga, esta gente en qué anda, no tiene neuronas, esta gente no se les entiende, pues resulta que ellos han hecho de esa contradicción una fortaleza, una fortaleza. ¿Y con esto qué quiero decir o a dónde lo quiero llevar? Con respecto al transhumanismo, pues ellos, como usted muy bien lo explica, pues dice, no, es que vamos a mejorar la condición humana. Vamos a ponerle un microchip en la cabeza a Miklos Lucas para que no tenga que aprender historia, geografía o matemáticas, sino que accione el chip y ya le resuelve una suma, una resta, una multiplicación e incluso operaciones más complejas en el tema de las matemáticas, o que no tenga que abrir un libro para ver dónde queda Florencia, en qué país está Florencia, o en dónde ujú. está la estatua de Miguel Ángel, o una de las obras de Miguel Ángel, para que no necesite eso, pues acciona el chip y el chip le da la respuesta. Lo mismo del Waze, lo mismo de todo lo que tenemos. Entonces estamos mejorando la calidad del ser humano. Lo contradictorio, ¿dónde está? Pues como usted mismo lo ha planteado, ellos ven al ser humano como utilitarismo, como una cosa a la que se puede perfeccionar, como la mesa de centro de la sala o como el computador que tenemos frente a nosotros, algo que se puede mejorar. Pero no están pensando realmente en el ser humano, sino que están pensando en el desarrollo de la máquina, ¿no? Efectivamente. Como le planteé al inicio, ¿no? El transhumanismo es una ideología profundamente antihumana. Encuentra que el ser humano es un ser poco desarrollado, poco útil, poco apto ¿no? en el proceso evolutivo y por lo tanto es necesario mejorarlo en aras de los desafíos que nos plantean los grandes problemas del siglo XXI. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del tema del cambio climático, las Mm. agendas, las múltiples agendas de, entre comillas, odio, ¿no? Y estas polarizaciones que usted marcaba, estas El agudizaciones, animalismo, el exacerbado claro, animalismo. ahí vamos, ¿no? Toman, en ese sentido hay una herencia marxista en el discurso, porque
bueno, ni siquiera marxista, hegeliana, ¿no? Una dialéctica hegeliana amo-esclavo que Marx después transforma en la pugna entre capitalistas y proletarios, y que hoy, mediante las políticas identitarias que han sido nefastas, ¿no? Que consolidan grupos políticos no en función de ideas o creencias, sino en función de características inmutables, cuestiones físicas, cuestiones sexuales, es decir, cuestiones absolutamente irrelevantes para lo que vendría a ser un, ¿no? un debate político ideológico. Entonces, están agudizando las contradicciones. En este caso ya no es proletario capitalista, ahora es hombre-mujer, ahora es homosexual heterosexual, rico pobre, blanco negro, pro-animalista, anti-animalista, vegano, etc. Y ahí tiene usted una serie, un abanico de contradicciones que lo que han logrado es, en nombre de un falso progreso, fragmentar y polarizar más a las sociedades. En ese sentido, el progresismo y sus políticas han sido nefastas para todas las sociedades en las cuales se ha implementado. Y curiosamente, y esto es una evidencia del tamaño de una catedral que no resiste análisis y refutación, es que el solo hecho de que todas estas agendas se estén implementando en todos los países del mundo al mismo tiempo, con diferentes niveles de velocidad, aún sin considerar que cada país puede tener su propia problemática, el hecho de que estas políticas sean impuestas a la fuerza contra la voluntad de los ciudadanos, en todo momento y en todo lugar, le quita cualquier cariz de conspiración. Eso es un programa abiertamente dirigido, ¿no? por élites que se encuentran en organismos supranacionales, vamos a decir, sus operadores políticos en gobiernos nacionales, gobiernos regionales, organizaciones deportivas, en universidades, en fundaciones, en ONGs. Es todo un aparato, ¿no? Vamos a decir, operadores políticos del progresismo que están imponiendo estas agendas contra la voluntad de los pueblos. Y ese es el grave problema que está trayendo el progresismo, que es rechazado por las amplias mayorías. Pero por eso es que estas minorías, ¿no? Vamos a decir, recurren a legislación espuria, a legislación ilegítima, a veces ni siquiera legislación, porque se pasan el Parlamento y pasan decretos vía ejecutivo o poder judicial, manipulación en medios, bombardeo mediático, censura en redes sociales. Son agendas profundamente impopulares y ampliamente repudiadas que solamente pueden ser impuestas por la fuerza y contra la voluntad de los Claro, pueblos. claro, pero Miklos, permítame, qué pena me le atravieso ahí. Miklos, pero ¿cómo rebatir, cómo combatir, cómo enfrentar argumentos de los progres cuando dicen, por ejemplo, que la historia hay que revisarla? Entonces, en el caso de nosotros, usted peruano, nosotros colombianos, en el caso Ujú, de la historia nuestra, ¿no? Que vinieron los españoles, acabaron con los indígenas, hay que tumbarlas. Entonces, las estatuas que haya por allí de Gonzalo Jiménez de Quesada, de todos estos que vinieron y conquistaron estas tierras, ujú. las convincularon y las enchufaron al Nuevo Mundo y todo el cuento. Entonces, que todo esto hay que acabarlo, historias de hace más de 500, 600 años, y que esto hay que acabarlo, al fin y al cabo es lo que somos. Pero ellos dicen que esto hay que revisarlo y que hay que abolirlo, abolirlo. Ujú, Y conectado con eso, Miklos, pues vienen lo que son las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. Porque yo lo que ujú. observo es que como una planadora nos quieren pasar por encima y decir que nuestras costumbres ancestrales, nuestras tradiciones, no son buenas y que hay que cambiarlas por unas más modernas. ¿Cómo rebatir eso? Porque ellos dirían, porque ellos nos dicen, pues los romanos mataban esclavos en los coliseos romanos y los enfrentaban a tigres y a leones. Y entonces vamos Ujú. a continuar con eso porque era lo ancestral. ¿Cómo rebatirles que eso no es correcto y que la historia fundamenta un presente y un futuro? Bueno, es una pregunta muy interesante porque es parte del menú de la política identitaria, ¿no? Cómo fragmentar y cómo eh, privar de identidad a una generación o a generaciones completas de personas, ¿no? No solamente en Colombia, sino en todos los países, por lo menos todos los países del hemisferio occidental. El ataque, por ejemplo, a nuestro legado, a nuestra herencia hispana, es un ataque directo no a la hispanidad, sino a la colombianidad o a la peruanidad. Ujú. Ni Perú, ni Colombia, ni México, ni ningún país de la región se entienden sin la presencia de España. Yo diría incluso que es
se conquistaron estas tierras. Los españoles, a diferencia de de los colonizadores británicos o franceses, no sometían a los pueblos para explotarlos, sino que desde un principio, y esto está ampliamente documentado, y se inició un proceso de mestizaje. El mestizaje en nuestra región es un proceso que lleva ya más de 500 años. Y discúlpeme el lenguaje que voy a utilizar, pero que creo va a ser muy gráfico y muy útil para la gente que nos escucha. Hay que ser un tremendo imbécil para no reclamar la herencia hispana llamándose Juan Rodríguez y hablándolo en español. Ujú, Entonces, dilo en náhuatl o dilo en quechua o dilo en aymara y por favor no te llames Juan Pérez, llámate, no sé, pues Pachacútec Yupanqui, ¿no? Y ahí ya con alguna autoridad podrás venir a decir que te vinieron a conquistar. Estos ciudadanos cuentan con los mismos derechos que otras personas. Esto no quiere decir que ha habido casos de explotación y no solamente durante la conquista, la mal llamada conquista hispana. La explotación laboral ha continuado durante el periodo republicano y no ha sido por españoles, ha sido, por ejemplo, de colombianos a otros colombianos, o de estadounidenses a colombianos, o de venezolanos a colombianos, o la explotación no tiene origen de nacionalidad, es un absurdo. Es básicamente es una forma de canalizar un resentimiento y de demostrar una ignorancia tan aberrante y tan grotesca, ¿no? Que a, a estas personas no hay que darles ni siquiera un centímetro de credibilidad. Lo que buscan no es destruir la herencia hispana, lo que buscan es destruir la herencia nacional. ¿Por qué? Porque el progresismo que está detrás de estas agendas también tiene otra característica. El progresismo es global, es un progresismo globalista. Y choca ese progresismo globalista. ¿Por qué es globalista? Porque sus símbolos y sus agendas están presentes en Nueva York, en Bogotá, en mm, Johannesburgo, en Lima, en todas todas partes. partes. Sí, sí. Y sus símbolos, por ejemplo, el trapo multicolor que ellos llaman la bandera LGBT, ¿no? O la bandera de las minorías sexuales, flamea en todas las ciudades del mundo. Y estas agendas disolventes del aborto, de la hormonización de niños, del falso empoderamiento de las mujeres, también se implementan a nivel internacional. El progresismo globalista lo que busca es concentrar y verticalizar el poder político en organismos supranacionales, tener una élite tecnocrática que dirija los destinos de millones de personas que están a miles y miles de kilómetros de distancia. El primer experimento que estamos viendo al respecto de esta concentración y verticalización de poder político es la Unión Europea. La Unión Ujú. Europea es un grupo, ¿no? Está compuesta la Comisión Europea por un conjunto de burócratas que nadie ha elegido porque son designados a dedo, que gobiernan desde Bruselas los destinos de no sé cuántos millones de europeos, pero no tienen ningún contacto con la realidad. Ningún ciudadano europeo los votó. El problema también podrían decir es que hay un Parlamento Europeo. Sí, el Parlamento Europeo es un espacio de deliberación, pero de legislación, muy poco. Finalmente son los comités técnicos los que aprueban o no las normativas de esta organización. Entonces, es una forma de erosionar la soberanía y la identidad nacional para ir estandarizando las naciones, ¿no? Borrando las fronteras para que después, mediante especialmente una infraestructura tecnológica, exista una especie de gobierno global. Quien diga que esto es una teoría de conspiración o es cómplice y beneficiario de esta agenda o es un completo imbécil. Una de dos. Claro. O sea que ellos claramente van por la cabeza del Estado-Nación. Borrar, Totalmente. borrar el Estado-Nación y que se globalicen las decisiones tomadas desde un organismo central. Me refiero, por ejemplo, por decir algo, las Naciones Unidas, la ONU Absolutamente. y sus derivados como la FAO, Todo el la, sistema de Naciones Unidas. todo el sistema, exacto, todo el Así. sistema. Además, mire que el sistema es radicular, es decir, hay un centro que son las Naciones Unidas que operan desde Nueva York, pero está la Ujú. FAO, está los que trabajan con el empleo, UNESCO, el es Fondo de Población de Naciones Unidas, la UNESCO, todo esto, ¿no? etcétera. Así es. Mire, vamos a ir nuevamente con La, 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 definiciones. la OMS, por ejemplo, la La Organización Mundial de la OMS. Salud, terrible, por ejemplo. Efectivamente. Vamos a ir con definiciones porque estas ilustran mucho. El concepto, vamos a ir al concepto de Estado-nación. Estado-nación es sinónimo de país, pero es en el lenguaje político que se usa este concepto. Son dos conceptos. El primero es el de Estado, y la definición de Estado desde una perspectiva geopolítica es un territorio delimitado por fronteras.
Eso es un Estado, Sí, ¿ok? Es un punto, territorio que tiene fronteras. punto. Un Estado también desde el punto de vista de la gestión pública es el aparato administrativo que gestiona los recursos de un territorio, ¿no? Para beneficio de los ciudadanos dentro de ese territorio. Esas son las definiciones de Estado. Ahora, dentro de este territorio delimitado por fronteras se aloja la nación. La nación es el conjunto de personas que comparten religión, tradiciones, lengua, costumbres, creencias, ¿no? Y que le dan vida a ese territorio. Mire, puede existir una nación sin Estado. Palestina, por ejemplo. Los palestinos son una nación con una lengua, un idioma, vamos a decir, una religión particulares, pero que no tienen un país. Pero no Sí, puede existir un Estado sin nación. ¿Ok? exacto. Entonces, cuando tenemos Estado-nación, estamos hablando del territorio y la población contenida dentro de ese territorio. Lo que se está buscando ahora abiertamente es socavar la soberanía de esos estados. Y soberanía se refiere a la capacidad que tiene esas decisiones de manera libre e independiente sobre la base de sus propios intereses. Eso es lo que determina el principio, ¿no? O lo que fija el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen distintas realidades, distintas geografías, distintas creencias, distintas tradiciones, y en base a esas características propias de ese Estado-nación va a tomar decisiones soberanas en función de su propio proyecto de nación o de Estado-nación. Lo que hoy está pasando es, se busca disolver abiertamente la soberanía de las naciones. Por ejemplo, los procesos legislativos en las, ¿no? Vamos a ver el Parlamento de Colombia, el Parlamento de Perú. Tienen que lidiar con paquetes legislativos que son fabricados en el extranjero. Ahí está toda la agenda progresista, la agenda de género, la agenda del aborto, la agenda LGBT, la agenda del feminismo radical, la agenda del animalismo, del multiculturalismo y todos estos ismos aberrantes. Estas propuestas no se legislan y no fueron diseñadas en Colombia, vinieron del extranjero. Y el paquete que se mandó a Colombia es exactamente el mismo que se mandó a Perú y el que se mandó a Chile y el que se mandó a Argentina. Es una forma de violar la soberanía porque el Parlamento colombiano está hecho para representar los intereses de los colombianos, no de organismos internacionales. Entonces ahí hay un claro ejemplo de violación de la soberanía. Otro caso de violación de la soberanía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias que se dice que no son vinculantes, pero que en la práctica sí lo son, porque los estados que se rebelen y no acepten esas legislativas, ¿no? Esos fallos Esas o esas sentencias, sí. recomendaciones, van a ser sancionados. Ese es otro Sí, punto entonces, en el cual no se habla, ¿no? Soberanía. Otra violación absoluta de la soberanía de los estados-nación. Estos procesos migratorios criminales que se están llevando a cabo en los países de Occidente. En Estados Unidos, en Europa con la invasión islámica y en Sudamérica la diáspora venezolana. ¿No? Que lo querramos o no, la diáspora venezolana ha sido muy problemática porque estoy convencido de que existen, la gran mayoría de venezolanos son gente de bien, pero Venezuela también nos ha exportado el Tren de Aragua y los gallegos y todas estas bandas criminales. Y fíjese, es un fenómeno homogéneo. En todas partes lo mismo. Y lo que se busca socavar es el principio de territorialidad y segundo, el principio de soberanía. Así que no es ninguna teoría de conspiración. Estas son o cosas. sea, Miklos, o sea, Miklos, la migración como arma política. Pero por supuesto, porque mire, hay una diferencia enorme. Una cosa es inmigración y otra cosa es invasión. Invasión significa que los inmigrantes, entre comillas, llegan a un territorio nuevo, a un estado-nación nuevo, no para adaptarse a ese estado-nación, sino para seguir imponiendo sus costumbres y sus propias reglas y sus idiomas en un territorio que no les pertenece. Y eso obviamente, ¿qué genera? Roce y fragmentación política, y eso genera violencia. Se están creando las condiciones para que más adelante puedan existir brotes de violencia inimaginables. El caso de Francia probablemente sea el más avanzado. La islamización de Francia es brutal. Francia es un país que ya tiene creo que aproximadamente entre 8 y 12% de la población en Francia ya es musulmán y Francia tiene más o menos unas 5.800 mezquitas en todo el territorio. Las mezquitas siguen creciendo, pero las iglesias siguen siendo quemadas. Eso es Ujú. lo que está pasando.
Así que no, acá no hay ninguna teoría de conspiración. Yo lo repito, quienes salgan desde ¿no? desde los frentes políticos, aquellos representantes políticos que siempre vienen con este discursito de la integración, de la diversidad, la inclusión, la tolerancia, todos estos mequetrefes o son beneficiarios económicos o políticos de estas agendas, es decir, sus puestos de trabajo en el gobierno, en las universidades, dependen de este discurso, o dos, son gente completamente perturbada y estúpida y que termina siendo peligrosa para nuestras sociedades. Bueno, le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que estoy hablando con un intelectual latinoamericano, con un pensador, con un profesor universitario, con un conferencista, con un escritor, tiene unos libros maravillosos. Estoy hablando del peruano Miklos Lucas. Miklos Lucas. Miklos Lucas. Miklos, ¿usted de origen qué? Mi padre es húngaro, nacido en... Tuvo que salir con mis abuelos. Mi padre tenía 4 años cuando la Unión Soviética invadió Hungría y luego, bueno, terminaron en el Perú y mi madre es peruana. Yo soy Ujú. peruano de nacimiento y peruano de corazón y húngaro de corazón. Claro. Miklos, quien nos escuche hablar, sobre todo quien escuche sus profundos razonamientos, dirá, este señor se quedó en el pasado. Este señor nos está llevando o nos está metiendo como rueda en el fango a que patinemos en lo que hemos sido y lo que no hemos, de donde no hemos podido salir y no le da apertura a un mundo nuevo, a un mundo más avanzado. Es decir, este señor se quedó en el conservadurismo. ¿Usted qué le respondería a una persona que por oírlo comente eso? Me daría lástima y me daría risa. Lástima por la ignorancia que muestra y risa por lo patética de su respuesta. Es como decir que el sol no sirve porque es muy antiguo, o que, no sé, o que las formas de gobierno civilizadas no sirven porque son muy antiguas. El No, conservadurismo no no, pero antiguo es el derecho romano y está vigente. y es. No, y curioso que estos idiotas, y discúlpeme que use esta palabra, pero a todo esto hay que hacer una excepción, ¿no? Idiotes o idiotes eran aquellas personas dentro de la polis que no se interesaban en la cosa pública. Así que el concepto de idiota está bien aplicado porque es gente que no tiene ningún interés en mejorar la vida pública de nuestras sociedades, simplemente va a criticar. Así que lo que le diría a estos idiotas es que revisen bien sus conceptos. Si quieren aprender de memes de Facebook y de estos influencers ridículos que están en las redes sociales, que son financiados con el dinero de los impuestos de todos nosotros, de estos actores o actrices de pacotilla que ni siquiera saben dónde queda Brasilia, ¿no? De gente que ni siquiera puede definir lo que es una mujer, por Dios. O sea, vamos a poner los puntos sobre las IES. Yo no tengo que rendirle explicaciones a ignorantes. Ahora, aquel ignorante, ¿no? O aquella persona que quiera genuinamente comprender la posición del otro, yo con todo cariño estoy dispuesto a educar. En este caso, el conservadurismo, le digo, por principio, el conservadurismo es reformista. El conservador no es inmovilista como nos pintan estos ridículos. El conservador es reformista. ¿Qué dice el pensamiento conservador o qué dicta el pensamiento conservador? El pensamiento conservador es abiertamente empirista, es decir, el conservador observa la realidad. No cree tanto en teorías, sino en, vamos a decir, en observaciones de esa realidad que lo rodea. El conservador observa, por ejemplo, que la vida, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos y del mundo en general, es un proceso de constante cambio. El ser humano nace como un bebito, crece como niño, adolescente, joven, adulto, procreación, hijos, madurez y después muerte. Ese es un proceso de continuidad y de cambio constante, pero es un cambio gradual, no es un cambio radical. El conservador dice, vamos a cambiar las cosas que no funcionen. Aquello que no funcione debe ser cambiado, pero aquello que sí funciona debe ser conservado. Entonces, cuando decimos reformismo, lo que estamos diciendo es que el conservador es gradualista. Hay en lo que se llama una modestia epistemológica. ¿Qué significa esto? Que el conservador, a diferencia de marxistas y liberales que sí son amantes de la revolución, el conservador lo que dice es, planteémonos metas u objetivos de cambio modestos, graduales, perdón, porque los cambios radicales que son en realidad revoluciones, no cambian cosas, las destruyen. Ojo con esto.
Las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Lo que hay después de una revolución es reconstrucción con los pedazos que quedaron del periodo anterior. Discúlpeme que me atoré. Voy Sí, a tomar señor, un tranquilo. poquito. Sí, tranquilo. Esas, esas No hay cosas que pasan. problema. Esas Sí, cosas que pasan. Disculpas sí. a la gente que nos escucha, pero retomo. Eso quiere decir que somos humanos, también nos Ah, por atragantamos. supuesto, por supuesto. Entonces, cuando el conservador propugna un cambio, pero es un cambio gradual y es un cambio con propósito. Y es un cambio gradual. Esa es una diferencia. Y segundo, el conservador no teoriza al ser humano. El conservador concibe al ser humano como el ser humano es, un ser imperfecto, inmortal, con cualidades, pero también con vicios. Es decir, es un ser complejo. Desde el liberalismo, ¿cómo se concibe al ser humano? Se le concibe como un ser racional e individualista. Un ser que siempre va a estar tomando decisiones sobre la base del costo-beneficio. Y desde el marxismo, ¿cómo se le concibe? Como un reduccionismo brutal, solamente habrá dos categorías, o que es un explotador o es un explotado. Estas concepciones antropológicas, tanto del liberalismo como del marxismo, son profundamente teóricas. Y al ser teóricas, chocan con la realidad. Estas dos ideologías conciben que el ser humano, puede ser un ser humano perfectible. El conservador dice, el ser humano es un ser humano con limitaciones. Y en este caso, entrando ya a la parte tecnológica para atarlo con lo que estábamos hablando, Sí, señor. el conservador va a rechazar, vamos a decir, incorporaciones tecnológicas al cuerpo del mismo. Mientras que desde el marxismo y desde el liberalismo, con estas concepciones teóricas, ¿no? El ser humano, siendo un ser perfectible, sí perfectamente podría ser mejorado con la tecnología. El conservador va a rechazar eso. Entonces, volviendo a la totalidad de la conversación que hemos tenido, que empezábamos con el tema del transhumanismo y qué buscaba el transhumanismo. El transhumanismo en principio es una ideología que plantea a la humanidad una guerra antropológica. Hoy existen dos versiones. La versión progresista transhumanista, que busca modificar al ser humano en nombre del progreso, y la otra es una posición bioconservadora, que busca mantener al ser humano tal cual es, pero sin dejar de considerar que la ciencia y la tecnología sigan sirviendo al ser humano. Para el progresista, el ser humano se convierte en un insumo de progreso tecnológico. Para el bioconservador, el ser humano es el fin último del progreso. Unos lo convierten en una cosa y el conservador lo defiende, o el bioconservador lo defiende como la especie que es. Es decir, es una especie que vale la pena proteger y conservar. Así que desde esa perspectiva vamos a atar lo que usted me plantea del conservadurismo. Fíjese, el pensamiento conservador, si es que me permite darme o tirarme algún tipo de, ¿no? Como decimos en Perú, hacernos un public cherry, una promoción. Sí, señor, adelante. Resulta que este conservador que está hablando fue el primero en incorporar la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Estas cosas no se hablaban hace 4 o 5 años. El primero en tratar estos temas a nivel hispanoamericano fui yo. Así que, ¿de qué conservador retrógrado están hablando? Si recién escucho hoy a liberales y a marxistas empezar a hablar de tecnologías convergentes, cuando esto viene de antemano, estos análisis vienen de antemano. Nos estamos preparando para lo que vendría a ser un ataque criminal contra nuestra humanidad, que es la de desfigurar en nombre de un falso progreso, deformándonos con diferentes tecnologías en nombre de quién sabe qué. Y las consecuencias de esos cambios no somos capaces o no seríamos capaces de determinar porque serían realmente brutales. Así Claro. que no, Pero, me siento orgulloso de ser conservador, y pienso que es punto. ¿Sí? desde lo político es la filosofía política más sensata en estos momentos ante toda esta locura que busca hormonizar niños, castrar a seres humanos, privar de senos a adolescentes con mastectomías criminales. Si a eso se le llama progreso, por favor, soy medieval. Miklos, si es tan amable, me puede repetir, si lo que busca el progresismo y el transhumanismo es una guerra antropológica, ¿el conservadurismo qué es lo que pregona? ¿Biológico? ¿Cómo es? El conservadurismo va a ser la base de lo que yo llamo bioconservadurismo, que es la defensa del ser humano tal cual es. Un ser humano que tiene limitaciones, que tiene imperfecciones, que es mortal, que es falible, ¿Qué es pero que a como pesar es? de... No lo es, claro que lo somos.
Eso es una observación empírica, es lo que le decía. Yo veo a una persona y sé que esa persona es imperfecta y sé que esa persona se va a morir y sé que esa persona puede tener vicios, así como puede tener también virtudes. Y que es una mujer o que es un hombre, punto. Y que existe un dualismo y un dimorfismo sexual que son verdades autoevidentes. ¿Y qué significa esto? No necesito un deconstruido que sacó un doctorado en la Universidad de Harvard en estudios gay que no sirven para nada, que me diga lo que sí me puede decir un niño de 5 años. La fácil determinación entre las diferencias genéticas, anatómicas, fisiológicas, biológicas y psicológicas entre hombres y mujeres. Un niño de 5 años, un niño de 4 años es capaz de hacer eso. Un doctor, entre comillas, en estudios de género de cualquier universidad, por más, entre comillas, prestigiosa que sea, su palabra tiene el mismo valor que un papel higiénico usado. Claro. Miklos, si uno abre la ventana y trata de buscar quiénes están detrás de eso del transhumanismo y de tener al hombre, al ser humano, como insumo para que la máquina se perfeccione, no para que se perfeccione el ser humano, sino para perfeccionar la máquina, que es a lo que nos quieren llevar, el ser humano convertido en máquina. Si uno abre esa ventana para buscar quiénes están moviendo los hilos de eso, pues se encuentra con un Bill Gates, se encuentra con un Elon Musk, se encuentra con un Zuckerberg y 4 o 5 o 10 más, que tampoco son 15 los que están detrás de todo esto, ¿no? Bueno, en realidad le voy a decir, son bastantes más. En realidad yo estaría hablando de por lo menos más de 2.500 personas en el mundo, que son las personas que mueven el mundo. Que aquí no solamente tenemos a los sospechosos de siempre que usted ha mencionado, sino que hay gente que trabaja, por ejemplo, en banca de inversión, en fondos de inversión, en hedge funds, en químicas farmacéuticas, en otras empresas tecnológicas quizás menos conocidas, en el sector de construcción, en el sector de finanzas. Son un conjunto bastante más amplio de personajes, ¿no? Que mueven y que, vamos a decir, impulsan estos hilos. ¿Y dónde los podemos encontrar para que no haya teoría de conspiración? Por ejemplo, todos los meses de enero se juntan en Davos, Suiza, para decirle al resto del mundo cómo tiene que vivir. Pero no solamente los vamos a encontrar ahí, los vamos a encontrar en el Aspen Institute, los vamos a encontrar en el Milken Institute y en todos estos, entre comillas, think tanks o tanques de ideas que se encargan de difundir estas ideologías y estas promesas de éxito, cuando en realidad son profundamente disolventes para la mayoría. Son ellos los grandes beneficiarios en detrimento de las grandes mayorías. Y para esto, estos grandes beneficiarios lo que utilizan es un sistema de financiamiento, ¿no? Una especie de lo que llamamos en Perú de aceitada, donde esta gente pone títeres en organismos supranacionales y en países como primeros ministros o presidentes mediante financiamientos de campaña, los medios de prensa también financiados con dinero de estos corruptos, y esos a su vez van poniendo, ¿no? Gradualmente va bajando el nivel, países, entonces tenemos presidentes, ministros, tenemos a los suches o a los operarios en diferentes gobierno, en estas nuevas agencias de gobierno que no tienen ninguna utilidad y que ha sido un dolor de cabeza por el gasto público que generan, que, por ejemplo, estos ministerios de la igualdad, de la mujer y la inclusión, todas estas porquerías que no sirven para nada, que lo único que han servido es para engordar a una serie de inútiles, ¿no? Que no tienen ningún tipo de conocimiento y mucho menos un tipo de compromiso con el desarrollo de su país. Es simplemente intereses personales. Miklos, usted ha venido a lo largo de sus charlas, de sus conferencias por todo el mundo, usted ha venido hablando de la diferenciación entre la medicina y, por ejemplo, un elemento moderno ahora, como es Ujú, la inteligencia artificial. Y ujú. ahí es para seguir en el campo del transhumanismo. Entonces usted dice, muy bien, que se perfeccionen todos los métodos para que podamos vivir mejor, con mayor calidad de vida. Si podemos eliminar el cáncer, pues combatimos el cáncer y lo erradicamos, todas las distintas enfermedades. Pero ojo que luego viene la combinación y ahí es donde quiero que me explique entonces por qué se trascienden una serie de líneas o de fronteras donde la medicina se desvirtúa y se le da paso a lo que podría ser un desbordamiento de lo que se conoce como la inteligencia artificial. Bueno, mire, en principio voy a decir algo que quede absolutamente claro. Yo no soy un tecnofóbico, yo no desprecio la tecnología, yo no busco desaparecerla, todo lo contrario, yo creo que la tecnología es fantástica en la medida en que sirve las necesidades del ser humano.
Yo no podría hacer el trabajo que hago y no podríamos tener esta conversación, por ejemplo, si no fuese por la tecnología. No Así es. podría tener contacto con familiares a quienes no veo durante mucho tiempo o amigos si no fuese por la tecnología. No puedo tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, viviendo en una casa techada con calefacción, luz eléctrica, televisión, refrigeradora y todos estos aparatos que han hecho nuestra vida mucho más fácil si no fuese por la tecnología. Entonces, la tecnología tiene cosas maravillosas. La tecnología objetivamente, esto no es una interpretación, esto es un indicador objetivo que puede ser medido con diferentes variables. La tecnología ha mejorado sustantivamente la calidad de vida de los seres humanos, pero no todas las tecnologías lo han hecho. Por ejemplo, la tecnología como tal es moralmente neutra. La tecnología no hace valoraciones de bien y mal, de justo o injusto. La tecnología en sí misma no tiene esa capacidad, ni siquiera la mal llamada inteligencia artificial. Quienes hacemos deliberaciones morales somos solamente los seres humanos. Entonces, según el uso y aplicación que demos a estas tecnologías, determinaremos si son buenas o malas. Si, por ejemplo, una tecnología como la edición genética, la técnica CRISPR, es utilizada para curar enfermedades, pues adelante, por favor, sigan investigando que eso no es una tecnología puesta al servicio y al bienestar del ser humano. Pero cuando me están utilizando estas tecnologías para modificar al ser humano, ¿no? Para crear nuevos seres, por ejemplo, quimeras, fusionando o mezclando genes de dos o más especies ¿no? Para traer a la vida a los centauros o los minotauros o las medusas, eso ya me parece irresponsable. La tecnología es buena en la medida en que los usos que se les da son buenos y generan resultados positivos. Es buena, como digo, en la medida en que esa tecnología, esa medicina sirven al ser humano y no se invierte esta relación. Esto es clave. Así que quede absolutamente claro que no soy tecnofóbico, pero tampoco soy un tecnooptimista irresponsable. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías tienen problemas, ¿no? Pueden generar problemas muy serios si son mal manejadas. Y ahora, Miklos, qué pena que entre aquí, que intervenga acá. Es que son estos señores. Yo nombré dos, tres, cuatro. Usted me dice que son más o menos 2.500 personas, que es Silicon Valley, que son Claro. todos estos grupos de pensamiento supuestamente para favorecer y mejorar la calidad de vida del ser humano en su paso por este planeta. Pero Ujú. me llama mucho la atención y quiero que usted se refiera a esto. Es que son ellos los que le están diciendo a la humanidad, por ejemplo, cuáles son las carreras del futuro, las carreras profesionales. Entonces le dicen a Ajá. uno, usted no estudie filosofía, usted no estudie psicología, usted no estudie derecho. Señor Bill Gates, entonces, ¿qué estudio? Estudie ingeniería de sistemas, estudie microbiótica, estudie... Y ellos son los que van definiendo y moldeando lo que es la vida profesional y por qué no el pensamiento y el cerebro de nosotros, al punto que nos dicen cuáles son las carreras y los oficios. Ojo con eso. Y los oficios. No, el oficio de taxista va a desaparecer porque van a venir los carros autónomos. Entonces no va a haber taxistas, no va a haber conductores. Eh, no sé, ¿qué otro ejemplo podría ser, Miklos? No sea contador público, no sea, eso ya va a desaparecer. Y eso me parece aberrante cuando invaden la esfera de la determinación y la voluntad del ser humano. ¿No lo cree? Absolutamente. Lo que pasa es que estos criminales, ¿no? Y estos déspotas, estos semidioses que nadie ha, ¿no? elegido para que decidan por nosotros, son dueños de las empresas y de los servicios que necesitan de este tipo de mano de obra para seguir creciendo. Entonces, básicamente están condicionando a los de abajo, ¿no? A decirles, nuestras empresas del futuro van a ser estas y vamos a estar reclutando sobre la base de estos criterios. Y usted notará, usted dijo, ¿no? Que carreras como filosofía, por ejemplo, ya no son promovidas. Ahora se está O hablando, no, historia, o historia. nada, historia, filosofía, vamos a hablar de ¿no? literatura, ¿no? Sí, Filología, todas sí. estas carreras Humanidades, de estas que humanidades. pertenecen al ámbito de las humanidades, efectivamente. Son carreras que exigen al ser humano pensar, así de fácil. Sí, No se quiere seres pensantes, se quiere ganar cuestiones solamente técnicas. Una persona que es experta en una cuestión técnica
no necesariamente es una persona que tenga grandes capacidades de reflexión. Es una persona que es capaz de operar bajo ciertos parámetros conocidos, ¿no? Ujú. Bajo principios procedimentales operativos, pero que no va a tener una gran capacidad de juicio, de crítica, porque esas características han sido deliberadamente abolidas o no entrenadas. Así que sí, están preparando al ganado del futuro. Claro. Miklos, yo creo que no quiero abusar de su tiempo. Usted es conferencista, va por todo el mundo. Se encuentra precisamente en nuestro país en una gira académica, en una gira de irrigar pensamiento. Por último, ¿su pensamiento ha calado? Esta acción de quitarle la venda de los ojos a la gente para que observe en el mundo en el que nos movemos y como el ganado de engorde que lo llevan de la ternilla directo al matadero, ¿ha servido? ¿Usted considera que está arando en el desierto o por el contrario, como Juan el Evangelista que evangelizaba en el desierto, alguien le dijo, oiga Juan, no sea tonto, hombre, ¿cómo se viene para el desierto si aquí no lo oye nadie? Y fue uno de los seguidores de Cristo más, o de Jesús más perseguidos, lo que querría decir que alguien sí lo escuchaba cuando pregonaba en el desierto. ¿Usted, Ujú. usted siente que está en una labor inútil o por el contrario ha ido calando este discurso tan profundo, tan reflexivo, del cual usted nos está llamando la atención hacia dónde nos quieren llevar? Bueno, primero comentarle que no soy el único. Tengo amigos, grandes amigos que están dando pelea en la misma dirección desde diferentes ángulos, como por ejemplo Agustín Laje, ¿no? Nicolás Márquez. Mm. Tengo varios No, amigos. Axel Kaiser, sí, Sí, bueno, en mucho menor medida Axel Kaiser, pero bueno, ahí estamos. su Estamos, hermana Victoria y eso, sí. exacto, no, Vanessa Kaiser, que es muy hábil, Vanessa, Vanessa, sí, es una gran amiga mía, Vanessa, y es un trabajo conjunto, no es el trabajo de uno. Pero sí le puedo decir lo siguiente: desde que empezamos a dar esta batalla, hace aproximadamente una década, algunos un poco menos, ¿no? Em, que el cambio de marea ha sido muy notorio. Tomó mucho tiempo, tomó entre 10 y 12 años formar este cambio, pero fíjese lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, Javier Milei, con sus luces y sombras, fue puesto principalmente por el voto de los jóvenes. Ojo con esto. mm, En España, en las elecciones españolas, Vox, que era el partido de, entre comillas, extrema derecha, fue el partido que recibió más votos de la población menor de 25 años. En Estados Unidos, la población joven fue la que votaba por primera vez, votó mayoritariamente por Trump. Así que si usted me dice que estamos haciendo cambios, estamos teniendo impacto, absolutamente. Prueba de ello es que después de todos estos años, seguimos viniendo a estos países y nos siguen invitando cada vez más organizaciones a dar estas presentaciones que permiten a la gente tener insumos para pensar y argumentar. Así que sí, le puedo decir con orgullo que hace 2 semanas fui invitado por primera vez en 17 años a pisar la Universidad Católica del Perú, que es la universidad más mamerta, como ustedes dicen, del Perú, sí, y donde fui recibido por dos organizaciones de jóvenes conservadores que totalizan 260 estudiantes y que ya no aceptan las imposiciones de los progresistas, sean de derecha o de izquierda. Organizaron un foro sobre el pensamiento conservador. Y en la Universidad de San Marcos, en Perú, ha aparecido un frente crítico universitario. Son más de 200 jóvenes conservadores que están hartos de todo esto. Y le puedo decir con absoluta certeza de que este fenómeno se está repitiendo en los campus universitarios de todos los países del hemisferio occidental. Los jóvenes están hartos de los excesos de los millennials, están hartos de la imbecilidad progresista, están hartos de los gritos, están hartos de la victimización, están hartos de ¿no? de la distorsión de la verdad, están hartos de tener que lidiar con deconstruidos cuando los chicos quieren ver a las chicas y las chicas quieren ver a los chicos. Están hartos de ver que sus hermanos, ¿no? sus hijos están siendo mutilados y no transformados criminalmente mediante tratamientos criminales de hormonas y cirugías. Están hartos de toda esta basura. Yo le digo, y lo voy a decir con absoluta claridad, quizás tome mucho más tiempo, pero esta guerra la vamos a ganar. ¿Y sabe por qué la vamos a ganar? ¿por Porque qué? la verdad
está de nuestro lado, la evidencia está de nuestro lado. Toda esta agenda progresista en el futuro quedará marcada como uno de los periodos más mediocres y vergonzantes de la historia de la humanidad. Y todos sus operarios, la manga más mediocre, más fracasada de la sociedad, porque esos son los que componen los sectores progresistas políticos, pasarán a la historia como una vergüenza, muchos de ellos como criminales, muchos de ellos como inescrupulosos, que pusieron, ¿no? Que pusieron un pie sobre el beneficio, ¿no? Sobre el bienestar de toda la sociedad, anteponiéndola a sus propios intereses. Así que sí, le digo y le digo a todos los colombianos, aunque parezca imposible, esto va a acabar y le vamos a dar vuelta, porque los buenos somos mayoría. Miklos, le iba a pedir una reflexión final, pero sería un abuso, porque la reflexión es absolutamente todo lo que hemos hablado esta noche aquí en Nocturna de RCN. Agradeciéndole su tiempo, sus luces. Alguien podrá no estar de acuerdo con lo que se diga, con lo que se plantea aquí, pero lo importante es que no se acallen las voces y que haya estas otras vías y otras visiones de lo que se está viviendo en el mundo. Si nosotros decimos que no existen verdades absolutas, sí existen principios absolutos, pero verdades absolutas no. Pero esto nos llevaría a decir que hay que darle cabida a reflexiones tan importantes y profundas como las que nos acaba de traer hoy nuestro invitado a Nocturna de RCN, Miklos Lucas. Miklos, un abrazo. Feliz instancia en Colombia, que sea muy fructífera, y solamente me restaría decirle que necesitamos que venga muchas veces más, porque necesitamos esa tabla de salvación. Estamos en un mundo enloquecido, por supuesto Colombia no es la excepción, y vamos como un río desbordado hacia sitios que no son convenientes, donde se ve la destrucción de la familia, de ese núcleo fundamental de la sociedad, lo vemos disminuido y no queremos que nuestros hijos o nuestros nietos vayan a vivir circunstancias, que haya imponderables, que una montaña se venga abajo, que un puente se caiga, sí, son imponderables, pero que no sea la propia mano del hombre la que destruya el sentido del ser y de su paso por este planeta. Miklos, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN. Muchas gracias, Julián, por esta entretenida y, ¿no? profunda entrevista. Agradezco tus preguntas. A toda la gente que nos ha escuchado, un fuerte abrazo. Colombia es un país realmente maravilloso, un país con una biodiversidad, con una riqueza cultural, histórica muy, muy, muy fuerte. Y yo instaría a los colombianos a que lejos de destruir eso que los hace maravillosos, lo conserven, porque vale la pena. Estos orcos que hoy están tratando de destruir a su país, muchos de ellos ni siquiera terminarán siendo una nota a pie de página en los libros de historia. Así que piensen en grande. Miklos, antes de que se vaya, que nos deje sus últimas obras o las obras que quiera mencionar, ¿cuáles son? Bueno, tengo el libro Neoentes, que es un libro que publiqué en el año 2022, que de hecho estoy vendiendo acá en Colombia, y estoy preparando un segundo libro que es Bioconservadurismo, que es precisamente los temas que hemos tocado aquí. Ole. Es que yo calculo estará más o menos unos 4 o 5 meses. Neoente se consigue en cualquier librería, ¿no? No, lamentablemente no, porque me censuran, pero aún así no, Ah. no han podido. Mire, mire, permítame. Quiero comentar a la gente para que vean lo tolerantes y diversos que son estos No, inescrupulosos. y lo difícil que es su tarea. Sí, sí. Exacto, los diversos, que son los más intolerantes, cierran las puertas de librerías, no permiten que obras disidentes sean publicadas, pero les puedo decir con enorme alegría que he vendido más de 30.000 copias en 34 países, cosa que el 99,9999% de orcos progresistas jamás en su vida alcanzarán ni juntos. Así que solamente decirles eso, Julián, que la gente busque la Pero, verdad, que pero defienda la verdad. dónde se consigue el Lo libro? pueden conseguir por Amazon. Por Ah, Amazon, ya, en Colombia ahorita por Amazon. ya, Así ya, que, ya. pero bueno, sigan adelante. Que, no, que nada nos los detenga, que la verdad siempre va a prevalecer. Niklos, un abrazo y gracias por atendernos. Gracias, Julián. Un fuerte abrazo.